Bueno, a ver, aquí tenemos sobre la mesa una imagen que he visto toda mi vida, probablemente desde que tengo memoria. Mm, Calcetines de Navidad colgados en la chimenea. Es algo tan familiar, ¿no? Parte del paisaje de diciembre. totalmente. Pero hoy nuestra misión es mirar esta costumbre con otros ojos. ¿Qué pasaría si esto fuera más que una simple decoración? La fuente que vamos a analizar, que se titula El hilo de la abundancia, plantea una idea fascinante. ¿Cuál? Que este ritual es en realidad una lección de física mental, casi un código secreto sobre cómo atraer oportunidades, y lo conecta directamente con los principios de la psicología del éxito de Napoleon Hill. Es una conexión que a primera vista parece un poco forzada, ¿verdad? O sea, un santo del siglo IV y un gurú del éxito del siglo XX. Sí, suena un poco traído de los pelos. Pero cuando empiezas a desglosar la analogía, como lo hace el texto, te das cuenta de que es increíblemente coherente. Hoy vamos a desarmar esta tradición pieza por pieza. Me parece perfecto. Veremos cómo el calcetín simboliza una mente preparada, la chimenea, el canal hacia nuestro subconsciente y el oro que cae dentro. Bueno, eso es la oportunidad, la providencia o como queramos llamarlo, esperando el momento justo. Es como un mapa para la abundancia escondido a plena vista. Me gusta eso. ¡Exacto! Pues empecemos por el principio del mapa, el origen de la leyenda. La fuente nos lleva a la historia de San Nicolás de Bari. Y la situación que describe es bastante dramática, la verdad. Un padre viudo con 3 hijas que no tenían dote. En esa época, eso significaba que su futuro era, por decirlo suavemente, muy sombrío. Extremadamente sombrío. Podría haber sido un futuro de pobreza o de una vida muy, muy difícil. Y es aquí donde San Nicolás entra en escena. Se entera de la situación y decide intervenir, pero no de una forma pública. No lo hace en secreto. Exacto, para no recibir crédito. Se acerca a la casa de noche y arroja 3 bolsas llenas de oro por la chimenea. Y aquí es donde la magia, o la física mental, como dice el texto, ocurre. El detalle que lo cambia todo es que las bolsas de oro no cayeron al suelo así nomás. No. La leyenda dice que cayeron, de forma casi milagrosa, directamente dentro de las medias que las jóvenes habían lavado y colgado junto al fuego para que se secaran. Precisamente ahí. Y esa es la metáfora central que presenta nuestra fuente. El universo, representado por el oro de San Nicolás, no es un repartidor caótico de oportunidades. Claro. El oro cayó exactamente donde había un recipiente preparado para recibirlo. No fue un accidente. Fue la intersección perfecta entre la oportunidad y la preparación. El calcetín estaba ahí, vacío, esperando. En el lugar correcto y en el momento correcto. Justo. O sea que no fue solo magia, fue magia dirigida. La preparación, aunque fuera inconsciente, creó el blanco perfecto. Hablemos de ese blanco, del calcetín. El texto lo conecta de lleno con la psicología de Napoleon Hill, y creo que aquí la cosa se pone muy interesante. Sí. Un calcetín vacío, colgado, no es un símbolo de carencia, es todo lo contrario. Es un símbolo de expectativa, de preparación. Es el primer principio de Hill, tener un deseo definido. Exacto. Un niño no cuelga el calcetín esperando algo bueno. Espera juguetes, dulces, algo específico. Ha preparado su mente, su deseo, con un propósito claro. Lo fascinante es lo que pasa si no hay ese recipiente. La fuente lo describe de una forma muy gráfica. Si no hay un calcetín, o sea, un propósito claro, el oro de la oportunidad se pierde. Se pierde. Se pierde en lo que el texto llama las cenizas de la distracción. Las cenizas de la distracción, que para la mayoría de nosotros hoy en día es básicamente nuestro teléfono, ¿no? Exactamente. Es una imagen muy potente. Sin una meta clara, una buena idea o una oportunidad se siente como una interrupción más, no como una respuesta. Se pierde entre el ruido. Completamente. Y esto nos lleva al segundo principio de Hill que la fuente destaca: la fe aplicada. Y la analogía aquí es brillante. Piensa en la fe de ese niño que cuelga el calcetín. Es una certeza absoluta. Total. No se sienta a analizar la logística del taller de Santa. Simplemente confía, tiene una convicción total de que su calcetín será llenado. Esa fe infantil es algo poderoso, pero también muy difícil de replicar como adultos. Estamos entrenados para ser escépticos, para preguntar cómo, para analizar los obstáculos.
Exactamente eso. El texto dice que debemos desaprender ese instinto. Hill lo llamaba el elixir, que le da vida y poder al pensamiento. El elixir. Sí, es esa certeza inquebrantable la que transforma la energía de un deseo en su equivalente físico. La fuente sugiere que para programar la mente para el éxito, hay que recuperar esa habilidad de enfocarse en el qué con total convicción. Y dejar que el cómo se revele por el camino. Justo, es un ejercicio de confianza radical. De acuerdo. Tenemos el recipiente que es nuestra mente con un deseo claro y una fe. Radical. Pero el calcetín no está flotando en el aire, está colgado en la chimenea. Ese lugar tiene que ser importante, ¿no? Claro que sí. La chimenea es el canal, es la metáfora de la mente subconsciente. Es el conducto que conecta lo que el texto llama la inteligencia infinita, el campo de todas las posibilidades, con nuestra realidad tangible. Y lo más importante, y esto Hill lo recalcaba siempre, es que es un canal completamente imparcial. Eso suena un poco aterrador, ¿no? La idea de que nuestro subconsciente no juzga, que manifestará nuestros miedos con la misma eficacia que nuestras esperanzas. Sí, da un poco de miedo. Si dejamos caer pensamientos de duda, de escasez, de no soy suficiente por esa chimenea, eso es lo que el motor subconsciente se pondrá a fabricar. Es aterrador y a la vez es liberador, porque nos da el control. La tarea, entonces, es mantener esa chimenea limpia. Limpia de las cenizas de la duda y del hollín del miedo. Exacto. Y aquí es donde la fuente introduce el concepto de autosugestión. El acto físico de colgar el calcetín es un ritual. Es una declaración de intenciones que refuerza una creencia interna. Cada vez que lo ves, tu cerebro recibe el mensaje. Hay un espacio aquí que debe ser llenado. Precisamente. Y el texto lo trae al presente. Dice que cuando alguien declara sus metas para, no sé, 2026, por ejemplo, está simbólicamente colgando sus calcetines. Es un anclaje físico de una intención mental. No es solo un pensamiento pasajero, es un acto deliberado. Es decirle al subconsciente de forma clara y repetida cuál es el trabajo que tiene que hacer. Estás programando el canal. Ok, entiendo la parte de la fe y el deseo. Pero conozco a mucha gente que desea cosas, que tiene fe, y aún así no pasa nada. Siento que falta una pieza en este rompecabezas. ¿No podemos solo sentarnos a esperar, o sí? Esa es la pregunta clave. Y la fuente es muy clara al respecto. No, no podemos. Y la respuesta está en la propia historia de San Nicolás. A ver. Él no tiró el oro al azar en medio del pueblo. Tenía un plan. Su acto fue deliberado y dirigido a una familia específica. Y esto nos conecta con otro principio de Hill, la necesidad de un plan organizado. Claro, la acción. No se trata solo de esperar, se trata de colocar el calcetín en el lugar correcto. Si las medias hubieran estado guardadas en un cajón, la historia sería completamente distinta. Sería otra historia, sí. El acto de colgarlas junto al fuego es la parte de la acción humana en esta ecuación. Es una colaboración. La providencia se encuentra con la preparación, pero tienes que hacer tu parte. Y esa parte no es solo un acto, es una actitud continua. La fuente introduce aquí el concepto de la persistencia. La persistencia. Sí, hace una comparación muy astuta. En la tradición navideña se dice que solo los niños que se portan bien reciben regalos. Y en la filosofía de Hill, portarse bien sería el equivalente a ser persistente, a seguir el plan, a actuar con integridad incluso cuando los resultados no son inmediatos. Justo eso. Es la parte menos glamurosa del proceso, pero quizás la más importante. Sin duda. Y la advertencia es muy seria. Si quitas el calcetín antes de tiempo, si abandonas la fe o el plan porque no ves el oro al día siguiente, interrumpes todo el flujo. La persistencia es lo que mantiene el recipiente abierto. Mientras hablabas de esto, me vino a la mente una de las imágenes más potentes de la fuente, la de los calcetines rotos. Ah, es genial, ¿verdad? Me pareció una metáfora brillante para describir una mentalidad de escasez. Totalmente. La idea es que una persona que vive en un estado mental de queja constante, de cinismo, de negatividad, es como si colgara un calcetín lleno de agujeros. Claro. Por más oro que el universo le envíe, se le escapa por los agujeros de la duda, el miedo. La oportunidad llega, pero la mentalidad de escasez es incapaz de retenerla. Por lo tanto, el primer paso, incluso antes de definir el deseo, es remendar nuestros patrones de pensamiento.
cerrar esas fugas de energía. Sí. Y hay otro aspecto interesante aquí. La historia original no es sobre un individuo, es sobre una familia entera, unida en su necesidad. La fuente lo conecta con el principio de la mente maestra de Hill. Y al principio me pareció un salto un poco grande. ¿Cómo se justifica esa conexión? Parece un salto, pero fíjate que tiene mucho sentido. Hill argumentaba que cuando dos o más mentes se unen en armonía con un propósito, crean una tercera fuerza, una mente maestra, que es mucho más poderosa. Ok. La fuente sugiere que la fe colectiva de esa familia, su necesidad y esperanza compartidas, en cierto modo ensanchó la chimenea del éxito, creó un canal energético más grande y potente para recibir la ayuda. Entendido. O sea que el deseo colectivo puede amplificar el poder de atracción. Eso nos lleva al final del ciclo. Digamos que el plan funcionó y ¡pum! El oro ha caído. El calcetín está lleno. Ese es el final feliz. Según la fuente, ese es solo el final del primer acto. El verdadero propósito del proceso no es simplemente acumular. No. No. El objetivo final de una mente programada para la abundancia es convertirte en el San Nicolás de la historia de otra persona. Eso resuena mucho con una de las frases más famosas de Hill que el texto cita. Nadie puede alcanzar el éxito sin ayudar a otros a alcanzarlo. Es la idea de que la verdadera riqueza no es un estanque, sino un río que fluye. Exacto. Una mentalidad de abundancia entiende que la prosperidad debe circular. El calcetín se llena para poder vaciarse de nuevo en las manos de alguien que lo necesita. Creando un ciclo continuo. Un ciclo continuo, sí. El texto incluso conecta esto con un principio bíblico, de Filipenses, que habla de que las necesidades serán suplidas. La idea es que al alinearte con este flujo de dar y recibir, te conectas a una fuente que nunca se agota. Entonces, para recapitular lo que hemos desempacado, lo que parecía un simple cuento de Navidad es, bajo esta lupa, una lección profunda de física mental. Así es, los pasos son definir tu deseo, que es preparar el calcetín, limpiar tu canal subconsciente, la chimenea, aplicar fe y un plan de acción organizado y mantenerlo con persistencia. Es un proceso completo. Y lo bueno es que la fuente no se queda solo en la teoría, ofrece herramientas muy prácticas. Así, sí, por ejemplo, sugiere un ejercicio que llama el calcetín de metas. Es simple, colgar un calcetín real, simbólico, en tu oficina, escribir tu meta principal para 2026 en un papel, meterla dentro y cada mañana declararlo en voz alta. Algo como, mi mente está lista y la providencia está en camino. También propone algo llamado la Carta a la Inteligencia Infinita, que me pareció muy potente. No es una carta de súplica, es una declaración, un contrato contigo mismo. Correcto. Donde especificas el oro que reclamas, pero también, y esto es clave, ¿qué vas a dar a cambio de esa meta? Claro, se basa en la ley de que no se puede obtener algo por nada. Exacto. Y para anclar todo esto neurológicamente, sugiere usar frases de poder, como el oro divino llena mi vida ahora, y combinarlas con lo que llama el método del toque de anclaje. El toque de anclaje. Sí, la instrucción es que cada vez que toques tu calcetín simbólico, respires profundo, digas tu frase y sientas la emoción de que ya es una realidad. Esto, según el texto, crea un anclaje neuropsicológico que cambia tu estado mental de la preocupación a la expectativa positiva. Es un sistema muy completo, la verdad. Va de la leyenda a la psicología y de ahí a la acción. El texto cierra con esta idea de que el ciclo de la abundancia solo se completa cuando nosotros nos convertimos en la fuente para otros. Y eso me deja con una reflexión final. A ver, Mientras cada quien prepara su propio calcetín para las oportunidades que busca, ¿qué pasaría si la manera más rápida de llenarlo fuera enfocarse primero en encontrar el calcetín vacío de alguien más y poner algo, lo que sea, dentro?